Amén. Amén. Amén, amados. Entonces, vamos a continuar con el estudio de la Parashá. Como veníamos diciendo, estamos estudiando el libro de Números, el libro Bamidbar en el desierto, y la porción de esta semana corresponde a los capítulos 16, versículo 1 al 18, versículo 32. Y esta es una de las porciones en las cuales tenemos que meditar muchísimo, porque se nos habla en ella de destrucción, de rebelión, de envidia, de orgullo. Se nos hablan de muchas cualidades que son muy apegadas a nuestra esencia, a lo que somos carne, que somos débil, que contendemos muchísimo, y son cosas que tienen que estar refrenadas en nosotros, hermanos. Entonces, a día de hoy tenemos que entender y tenemos que comprender cuál es la forma en que nosotros podemos lidiar con estas situaciones. ¿Cuál es la forma de lidiar con falsos líderes que se manifiestan dentro del pueblo? ¿Cómo identificarnos? ¿A qué realmente se refería Yeshua cuando dijo que por los frutos seremos conocidos? Entonces, amados, el día de hoy eso es lo que vamos a estudiar. Son situaciones a las que ninguno de nosotros podemos quedar ajeno, pero cuando somos hombres y mujeres de Torá, obedientes a la palabra, deseosos de poder obedecer al Eterno, entonces tenemos que saber cómo lidiar con todas y cada una de estas situaciones. Así que antes de que podamos pasar al estudio de lleno, vamos a bendecir el nombre del Eterno porque Él nos ha concedido su Torá. Bendito seas tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos, Abacadosh, porque tú nos has santificado de entre todas las naciones, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado tu Torah. Tú eres el dador de tu Torah, de la instrucción, Abacadosh, de la instrucción que nos acerca a ti en obediencia y en santidad. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has devuelto la ciudadanía a través de Yeshua para que pongamos estos mandamientos por obra. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has bendecido y porque tú nos apartas por medio de tu Torah. Bendito seas tú, Yahweh, el dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amados. Vamos a comenzar entonces. Bamidbar, vamos a estudiar Korah, que significa Coré, ¿verdad? Vamos a estudiar la rebelión de Coré, vamos a estudiar acerca de la vara de Aarón y vamos a descubrir entonces, hermanos, de qué manera podemos encontrar líderes falsos dentro del pueblo y cómo detectarlos según las escrituras. Entonces, la rebelión de Coré. Yo sé que muchísimo lo hemos visto en series, quizás lo hemos estudiado alguna vez en la Biblia, hemos escuchado predicaciones con respecto a esto, ¿verdad? Y muchas veces se enseñó eh, de una mala manera dentro del cristianismo, como por ejemplo, no toques al ungido, de no rebelarse contra el pastor, no rebelarse contra el apóstol, etcétera. Toda la jerarquía que conocemos dentro de las iglesias cristianas. Pero nosotros tenemos que entender que la Torá nos dice, en Deuteronomio, y el mismo Moshe lo manifiesta, y dice que solamente se levantaría uno más como él, y ese sería Yeshua. Por lo tanto, hoy día entendemos que levantarse contra Moshe es como levantarse contra Yeshua. Estamos en un momento en el cual el pueblo está colocando en tela de juicio la Torá y el sacerdocio, a Moshe y a Aarón. Y nosotros a día de hoy, a través del estudio de las escrituras, sabemos de que la Torá viviente es Yeshua, ¿verdad? La meta de la Torá es el Mashiach. Así lo dice el libro de Romanos 10:4. Y también entendemos que Yeshua es nuestro Cohen Hagadol. Entonces, todo lo que veremos en esta paracha es exactamente lo mismo que está pasando hoy día cuando la gente se revela contra la Torá y también cuando se revela contra el sacerdocio. ¿Ok? Así que, amados, esto es muy interesante que lo podamos aprender, sobre todo cuando somos estudiantes de raíces hebreas, porque al ser estudiantes de raíces hebreas, muchas veces nos entra el comezón de oído y ponemos atención a cualquier cosa que son herejías destructivas. Decimos, esto también es de raíces hebreas, también lo quiero saber. Y no, estamos prestando oído
a falsas enseñanzas. Así que nosotros lo que tenemos que estudiar, y siempre se los he dicho, amados, más allá de los libros apócrifos, más allá de cualquier otra revelación, cualquier otra epístola, cualquier otra carta, estudie la Torá. Y si ya la estudió una vez, vuelve a estudiarla. ¿Por qué? Porque esa va a ser su base. Esa va a ser su, su simiente del cual usted va a continuar todos los estudios. Y cuando usted estudie después Josué, jueces, los libros históricos, los profetas, ya va a entender por qué está sucediendo eso en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lo aprendió a través de la Torah. ¿Ok? Entonces, eso es necesario, amado, que usted lo haga. No se vaya a otras filosofías. Estudie la Torah primeramente, haga su base firme. ¿Verdad? Yeshua dijo, aquellos que están en la roca son los que escuchan y obedecen lo que yo les estoy diciendo. Y la doctrina de Yeshua era la Torah. Yeshua enseñó Torah. Yeshua dijo, ¿quieren conocerme? Bueno, ustedes que estudian las escrituras porque creen que allí encontrarán la vida eterna, yo les digo que esas escrituras dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo Yeshua a judíos celosos de la Torá. Entonces nosotros que no somos judíos y que en otro tiempo tampoco éramos celosos de la Torá, y hoy día muchas veces pretendemos ser celosos de la Torá, pero somos simplemente celosos de nuestro ego, tenemos que aprender cuál es nuestra base para conocer a Yeshua, para conocer el carácter de nuestro Creador, etc. Entonces, eso es muy necesario, amado. No vaya a escuchar otras filosofías. Edúquese en la Torá primeramente. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver algunos puntos. Recordemos que Israel se encuentra en un momento frágil. Que acababa de acontecer. Acababa de acontecer eh, que el pueblo había sido condenado, castigado a vagar durante 40 años en el desierto por la rebelión que hicieron los 10 espías, que trajeron un mal reporte de la tierra prometida, desanimaron completamente al pueblo de Israel con un informe falso, exagerado, ¿verdad? Y esto hizo que el pueblo no quisiera tomar la tierra prometida y por lo tanto el Eterno dice, ok, no quisieran tomar la tierra prometida. El pueblo decía, nuestras mujeres, nuestros pequeños serán botín de los cananeos. El Eterno les dice, esos pequeños que ustedes dijeron que serían un botín para ellos, serán los que sí entren a la tierra prometida. Y si es que vemos que todos los que partieron en el primer censo de Números capítulo 1, ninguno de ellos podrá entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo cae en desesperación. Los 10 espías fueron muertos, el pueblo cae en desesperación y dicen, ¿saben qué? Vamos igual a tomar la tierra prometida. Y van hacia Orma, ¿verdad? Van hacia Orma y allí tienen una batalla en la cual pierden, porque ya Yahweh no estaba con ellos. Entonces ahora el pueblo tenía que lidiar con esto, de entender que estaban pagando por su pecado, de entender que estaban pagando por su pecado, por su rebeldía, por considerar primero la palabra del hombre y luego la palabra de Adonai. Y entonces vemos de que en medio de esa fragilidad del pueblo se levantan líderes con malas intenciones, líderes con malos sentimientos, líderes con sentimientos engañosos. En un momento de fragilidad del pueblo de Israel. Hoy día exactamente sucede lo mismo, amados. Hoy día aquellos que son más pequeñitos en la fe son arrastrados por líderes engañosos. ¿Por qué? Porque los ven más frágiles. Y eso no es algo que cambia. Hay que entender que la Torá es cíclica. Para los más nuevos que están dentro de Arca, amados, la Torá no es algo lineal. La escritura no es algo lineal, no es algo que se debe entender en línea recta, sino que es algo cíclico, es algo que se vuelve a repetir. Por eso todos los años tenemos que estudiar la Parashá, tenemos que estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque cada año vamos a ir creciendo un poco más en el conocimiento de la Torá. Entonces, la palabra es clara y nos dice que nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo que fue, será, y todo lo que será, va a volver a ser. Entonces, rebelarse contra Moshe y contra Aarón y su autoridad es algo que también se hace hoy. Hoy hay gente que se rebela contra Moshe y contra Aarón,
contra la Torá y contra el sacerdocio. Entonces vamos a aprender a descubrir el carácter de hombres movidos por el Ruach HaKodesh y hombres movidos por el orgullo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cuál es el carácter de un hombre que ha levantado el Eterno? ¿Y cuál es el carácter de un hombre que se quiere levantar por sí solo? Entonces, vamos a leer los primeros 3 versículos, amados. Y dice así, para Parashá 38, Coraj 16, versículo 1 al 18, 32. Dice, ahora Coraj, y Coraj es un personaje que es Coré, ¿verdad? Coraj, el hijo de Yitzhar, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. ¿Ok? O sea, hasta aquí lo que vamos entendiendo que tenemos Coraj, que era un levita, y tenemos a Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén. Si nosotros retomamos para Shot atrás, vamos a entender de que en el campamento, cuando se formaba el campamento de Israel, tenemos por acá abajo, rodeando el tabernáculo, tenemos a quién? A los de Kehat, o sea, a la familia de Coraj. Y abajito de ellos, rodeando ahora sí, todo por fuera, tenemos a la tribu de Rubén. Por eso había una conexión entre los de Kehat y entre los de Rubén. Entonces, dice allí, uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de las asambleas, consejeros escogidos, hombres de reputación. ¿Ok? O sea, no tan solo eran 3, sino que eran 253. Y además sus familias. Entonces era grande esta rebelión dentro del pueblo de Israel. Vamos a ver que eran 250 hombres y eran jefes que componían el Sanedrín, que componían la asamblea. Muchas veces cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la paracha de los espías dice, y los espías volvieron y trajeron el reporte a Moshe y a Aarón y a toda la asamblea. No es que todo el campamento, o sea, imagínense, no van a estar 600.000 personas escuchando lo que están diciendo 10 personas allí, o 12, contando a Josué y Caleb, ¿verdad? No, no era todo el campamento de Israel. Cuando dice, y toda la asamblea, cuando están tomando decisiones, cuando están hablando y hablando de algo importante, se refiere al Sanedrín, se refiere a los líderes, se refiere a los jefes. Por eso los 10 espías trajeron mal reporte a Moshe, a Aarón y a toda la asamblea, o sea, la asamblea de líderes. Y vemos que de esos líderes, 250 hombres se estaban rebelando. ¿Ok? Entonces, ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos, ustedes han ido muy lejos, después de todo, la congregación completa es santa, cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh? ¿Ok? Eso es lo que se estaba presentando allí. Y nosotros tenemos que entender que Korah no era cualquier personaje. Korah era un hombre que tenía sabiduría, que tenía entendimiento. Y si nosotros vemos su tribu, o sea, su familia dentro de los levitas, era la familia de Kehat. ¿Qué significa que él sea de Kehat? Que él pertenecía, estaba entre los que tenían que trasladar el inmobiliario santo. Recordemos que Merari y Gershon, ellos tenían que trasladar las carpas, las cosas del tabernáculo, pero los de Kehat solamente tenían que trasladar el inmobiliario santo, el arca de la alianza, la menorá, etc. Eso era lo que a ellos les correspondía. Entonces tenía un acercamiento más a las cosas santas. No era cualquier hombre coraje. Y tomó de líderes, aprovechándose de este frágil momento para rebelarse contra Moshe. Y rebelarse con mentira, porque vemos la motivación de su corazón diciendo, ¿por qué se levantan a ustedes? Ustedes mismos se están levantando. Cuando nosotros vemos a través de la escritura que el que estaba levantando a Moshe y Aarón fue el propio Elohim de Israel. Y es allí donde nosotros vamos a comenzar a ver dos caracteres enfrentándose, dos caracteres enfrentándose. Coraj por un lado, con altanería, con sublevación, haciendo la shonará, ¿verdad? Hablando mentira, hablando falsedad y contaminando el corazón de los otros 250 líderes, y además de Datán y Abiram. Y vamos a ver a Moshe que era un hombre humilde,
Moshe que él ni siquiera había anhelado ser el libertador de Israel. Nosotros vimos la paracha pasada cuando Moshe le dice al Eterno, ¿acaso yo parí a este pueblo? ¿Acaso yo fui el que lo creó? ¿Verdad? No era algo que él anhelaba, sino que Elohim se lo dio, se lo entregó. Así también con Aarón. Moshe no fue el que designó a Aarón como un sacerdote, fue el mismo Elohim quien lo hizo. Y tu hermano Aarón será el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Entonces son cosas que el Eterno había destinado. Vemos el carácter de humildad y un carácter de orgullo. ¿Por qué que Coraj no fue tomado en cuenta para ser él el sacerdote, aún siendo levita? Porque había orgullo en él. Y eso Yahweh lo conocía. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que al que se humilla, Adonai lo contempla de cerca. Pero el que se exalta, el que se subleva, el que se enaltece, Adonai lo mira de lejos. Y eso es clave en la administración del día de hoy. Entonces, sinteticemos, amados hermanos. Coré era de la familia de Kehat. Esto quiere decir que dentro de los levitas era aún más cercano a Moshe y a Aarón, porque provenían de la misma familia, ¿verdad? Moshe provenía de la familia de Kehat, junto con su hermano Aarón, con su hermana Miriam, etc. Y vemos que Coraj precisamente pertenecía a esa misma línea sanguínea dentro de la tribu de Leví. Por lo tanto, eran más cercanos. Recordemos de que Aarón y sus hijos, ellos cuando el tabernáculo tenía que moverse, ellos iban y cubrían las cosas y ahí entraban los de Kehat a poder trasladar el arca de la alianza, la menorá, el incensario, la mesa de los panes, etc. Entonces, eran más cercanos todavía. Vemos que dentro de la misma familia se estaban rebelando contra Moshe. Y ya vimos que capítulos atrás sucedió también con Aarón y con Miriam, que hablaron mal de Moshe. Ahora también vemos que sus primos se estaban rebelando contra él. O sea, era tremendo lo que estaba sucediendo allí. Y nosotros así muchas veces también decimos lo mismo. ¡Hoy! Se me revela mi familia, ¿por qué he decidido seguir al Eterno? Con Moshe también sucedió, amados. Con Moshe también sucedió. Entonces, esto es clave, que nosotros aprendamos qué hacer en esos momentos, cómo refugiarnos. Y la respuesta es que Moshe simplemente entregó todo en las manos de Elohim y esperó. Y esperó, y esperó, y esperó en Elohim. Entonces, vamos a ver que una de las cosas y uno de los pretextos es que todos somos iguales. Eso es lo que dijo Coraj. ¿Por qué ustedes se enaltecen a sí mismos? Si Yahweh está entre medio de toda la congregación, todos somos iguales, ninguno es sobre otro, es lo que está diciendo Coraj. Y de cierta manera, la congregación de Israel no es una congregación nicolaíta, es decir, no tiene una jerarquía, no es como, no es como una pirámide, que es lo que vemos muchas veces dentro de las religiones. Encontramos muchas veces abajo a la asamblea, más arriba a los líderes, los jefes de coro, los jefes de jóvenes, los jefes de mujeres, de varones, los diáconos, luego el pastor, luego el obispo, luego el arzobispo y toda la jerarquía que se forma. Pero sí tenemos que entender que el Eterno sí levanta hombres dentro del pueblo, sí derrama dones dentro del pueblo. No para que el hombre a quien levantó se sirva del pueblo, sino que el pueblo aprenda a través de ellos. Y eso es clave. De hecho, en esta paracha, Moshe dice, yo ni siquiera he tomado un asno de ellos, ni siquiera he tomado algo de ellos. Es decir, Moshe no se estaba sirviendo del pueblo, Moshe estaba sirviendo al pueblo, que es diferente. ¿Y cuál es la motivación de Coraj? Coraj había estado en Egipto, vio el sacerdocio egipcio. Y el sacerdocio egipcio constaba básicamente en poder enseñorearse de muchas cosas, tener un puesto jerárquico, tener muchas ganancias, tener oro. Usted mismo puede indagar, amados, cómo era el sacerdocio egipcio. Y eso era lo que Coraj había visto y lo que pensaba de Moshe y lo que él anhelaba para sí mismo. Él eso anhelaba. Tenía envidia de Aarón, que Aarón era el Cohen Hagadol y que podía obtener riquezas y mucho más siendo sacerdote del pueblo, pero este no es el caso. Y esa es una de las mentiras que estamos viendo también a día de hoy. Que hoy día muchos dicen, no, ¿sabes qué?
El sacerdocio de los levitas era egipcio, los levitas eran egipcios. Son mentiras que se levantan a día de hoy, hermanos, no las crean, no crean esas falsedades. Eso ya pasó, lo vemos en la misma palabra que también estuvo allí. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar, amados hermanos, es una relación de orgullo. Y cómo Coraj podía motivar al pueblo, a los líderes, a levantarse contra Moshe y a levantarse contra Aarón. ¡Hey, vamos! Todos somos iguales. Y en este tiempo que estamos, donde se levantan banderas multicolores, en base al orgullo, es lo que estamos viendo también. Todos somos iguales. Levantemos banderas de orgullo, ¿verdad? Pero el Eterno, el orgullo no mira de lejos. Por eso es que nosotros tenemos que actuar en humildad, es igual obediencia. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Ahora Coraj, el hijo de Izar, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto a Datán y Abirán, los hijos de Eliab, Guión, el hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron. ¿Qué es la palabra tomaron? ¿Qué quiere decir que tomaron? Dice que tomaron 250 hombres, pero la palabra tomaron va más allá y significa en el Strong hebreo lakaj. La palabra tomaron es la palabra lakaj y su traducción más fidedigna sería dejar o apartarse. Es decir, este es el momento en el cual ellos se rebelaron contra Moshe, tomando otros hombres. Ellos ¿qué hicieron? Se apartaron del pueblo de Israel, dejaron de ser parte del pueblo, se alejaron del pueblo del Eterno. Por eso es que vamos a ver que más adelante el castigo, ¿cuál es? Apártense de sus tiendas, apártense de sus carpas, porque ellos dejaron de ser pueblo. Entonces, vamos a seguir leyendo, amados, cómo se sigue desglosando esta historia. Cuando Moshe oyó esto, él cayó de bruces. Entonces dijo a Coraj y a todo su grupo, en la mañana Yahweh mostrará quiénes son de él y quién es la persona Kadosh que él permitirá acercarse a él. Si él trajera a quien él escoja cerca de él. Hagan esto, tomen incensarios, Coraj y todo su grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos. Delante de Yahweh mañana, el que Yahweh escoja será el que es Kadosh, el que es santo. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido muy lejos. Eso es lo que Moshe les dice. Y es por eso que estamos hablando de un carácter de humildad. ¿Por qué? Porque Moshe no fue diciendo, yo soy el líder, yo soy el jefe, a mí me levantó el Eterno, a Aarón lo levantó el Eterno. No, Moshe dejó que el Eterno hiciera todo. Él dijo, entonces, dijo Coraj a su grupo, en la mañana Yahweh mostrará. O sea, yo no tengo nada que mostrarles, es lo que Moshe estaba diciendo. Yo no tengo por qué decirles ustedes que el Eterno me ha levantado. Él se los va a mostrar. Él les demostrará a ustedes quién es el hombre santo. Que estamos hablando de Aarón. Él es el que se acercaría al Eterno para poder expiar pecados en la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Y ese es el sacerdocio que anhelaba Coraj, porque también era un levita. Entonces, por eso Moshe les dice, ustedes han ido muy lejos, no les basta con que ya sean más apartados que el pueblo de Israel, porque recordamos que el pueblo de Israel era un pueblo apartado entre las naciones. Y la tribu de Leví era apartada dentro del pueblo de Israel. Y dentro de la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal. Entonces, amados, eso es el dilema que está sucediendo, una relación de orgullo y de ego. Entonces, vemos que Moshe cayó de bruces. Moshe estaba triste, Moshe estaba derrumbado. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando el pueblo se rebela contra Elohim, lo que viene es castigo. ¿Y quién tiene que ir y poner la cara? Es Moshe. Moshe tiene que ir y colocar la cara delante del Eterno, intercediendo. Es como cuando hacíamos las cosas mal en el colegio y ¿quién tenía que ir a poner la cara? Nuestros padres, ¿verdad? Y Moshe tenía que hacer lo mismo, como intercesor del pueblo. El pueblo se rebeló con el becerro de oro. ¿Quién fue a poner la cara? Moshe. Venía de ayunar, quizás venía con hambre o lleno de toda la revelación que el Eterno le dio. Allá fue a poner la cara. No, Adonai, no destruyas al pueblo de Israel.
No, voy a hacer un nuevo pueblo de ti, de tu simiente. No, padre, no lo hagas. Moshe le dice. Luego vemos que con las quejas en el camino, cuando tiene que darle de comer codornices al pueblo, también lo mismo, tuvo que interceder delante de Adonai. Con la rebelión de los espías, también tuvo que ir a interceder delante del Eterno. Lo estudiamos la semana pasada. Y ahora con Coré, ya sería la cuarta vez que Moshe tendría que presentarse delante de Adonai, intercediendo para que él no los destruya. ¿Ok? Y es aquí donde nosotros tenemos que entender por qué Yahweh quería destruir al pueblo en 3 ocasiones, y ya con esta la cuarta. Nosotros vemos que solamente hay un motivo por el cual se puede dar carta de divorcio. Ese motivo es la idolatría, la infidelidad. Y el pueblo estaba constantemente siendo infiel. Primero, vemos que en el becerro de oro fueron idólatras. Ahí ya no había ninguna excusa, estaba más que claro. Luego con la queja en el camino, ¿por qué? Porque desecharon el maná, desecharon a Yeshua por ir a comer otra carne, otro alimento. Y el Eterno los quiso destruir. Esa es una cualidad en la cual ellos estaban desechando el pacto. Así también con Coré, o sea, con los espías. ¿Qué sucedió? Pusieron la opinión de los hombres por encima de los mandamientos del Eterno. El Eterno dijo, vayan y tomen la tierra, y ellos dijeron, no, vamos a enviar hombres que reconozcan el camino, que sepan por dónde guiarnos. Y eso fue un acto de idolatría hacia los hombres, hacia su opinión, en vez de seguir al Eterno. Y ahora también estamos viendo que con Coré sucedería lo mismo. Cuestionar a Moshe, cuestionar a Aarón, cuestionar el sacerdocio y la Torah, también es un acto de idolatría que los lleva a ser destruidos, amados. Entonces ahí vemos esa relación, porque el Eterno constantemente los quería destruir. No es porque Él sea malo, no es porque Él diga, ah, ya me aburrieron, los voy a destruir. No, ellos estaban saliendo constantemente del pacto. Y porque había un mediador, el pueblo no fue destruido. Y esa es una de las garantías que tenemos nosotros también a día de hoy, amados. Nosotros tenemos un pacto el cual tenemos que seguir, y ese pacto es la Torá. Todo seguidor del Mesías tiene que colocar la Torá por obra. Muchos dicen, ah, si peco no pasa nada. Si peco, oro y me arrepiento, y tengo Yeshua, y incluso dice un versículo que Yeshua tenemos de abogado si llegáramos a pecar. Y así dice, si llegáramos a pecar, no que peca, peca, peca y luego pide perdón. No, eso no es, eh, eso no es amar al Eterno. Eso es salirse constantemente del pacto. Usted tiene que entender que el pacto que tiene hoy en día es exactamente el mismo pacto que tuvo el pueblo de Israel. La Torá puesta en su mente y escrita en su corazón. A Israel le dijeron, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu existencia y todas tus fuerzas. Y así nosotros también, con nuestra mente y con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Entonces, así de importante, amado, es el pacto que tenemos a día de hoy. Y así es como nosotros tenemos que servir al Eterno, no saliéndonos de ese pacto. Y cada vez que desobedecemos, nos salimos del pacto. ¿Por qué no somos destruidos? Porque también tenemos un mediador que es Yeshua. Pero así también tenemos que entender que cuando el pueblo se sale del pacto, hay sentencia y castigo que viene sobre nosotros. Y espiritualmente morimos, morimos y morimos. Por eso es tan necesario que seamos obedientes, amados. Vamos a continuar entonces y vamos a ver que a la conclusión que habían llegado era que se presentarían. Y le dice, ¿cuándo? Mañana. Moshe le dijo, mañana. En la mañana nos presentaremos delante de Yahweh. Y eso también es una muestra de misericordia de parte de Moshe. ¿Por qué? Porque tenía que pasar la noche para llegar al día siguiente. Moshe pudo haberle dicho, a ver, vamos de inmediato, vamos de inmediato. Y Moshe, como conocía al Eterno, él sabría que rápidamente Coraj iba a ser consumido, porque estaba en rebeldía, estaba altivo. Pero ¿qué dijo Moshe? Mañana, que pase la noche, que los pensamientos descansen, ¿verdad? Y que pase la noche y mañana nos presentamos. Y también hay algo muy importante con eso. ¿Por qué? Porque de noche se juntan los malignos para conspirar.
pero de día se ve quiénes son realmente de Adonai y quién no. Entonces, por la mañana se verá quién es de Adonai. Vemos que Moshe responde conforme a humildad y no conforme a ego. No necesitaba demostrar nada porque fue Adonai quien le levantó. Les dejó la noche a ver si meditaban, ¿verdad? Y se volvían de su error. Pero en la noche también es donde los malignos conspiran. ¿Qué dice Pablo? Dice, nosotros no andemos en la oscuridad, nosotros no somos de la noche, somos del día. Y eso nosotros lo vemos prácticamente desde el principio. Bereshit capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Ese es el momento en el cual Elohim se restringe a sí mismo para habitar entre su creación. Y es allí donde Yeshua habitó en la creación. Es por eso que Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, el Or Ha-Olam, la luz eterna. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Desde el principio la luz y las tinieblas están separadas, hermanos. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso contamos los días entre atardeceres. Entonces, es necesario que acá podamos entender, amados, el contexto de lo que está sucediendo, el contexto de esta situación. Vemos que nos dice allí que Elohim separó la luz de las tinieblas. Y nosotros vamos a ver que Pablo hace referencia a esto. En 1 Tesalonicenses 5, 5. Porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas. Por eso Moshe dijo, nos presentaremos en la mañana delante de Adonai. Medita en la noche para que se arrepientan, se vuelvan en su corazón, pero los que son malos, los que son perversos, de noche se juntan para conspirar. Por eso nosotros vemos de que se ofrecía un holocausto, la ofrenda continua, el holocausto permanente, eran 2 al día, uno por la mañana y uno por la tarde. ¿Por qué? Para expiar los pecados de la noche y para expiar los pecados del día. ¿Por qué pecados en la noche? Si se supone que en la noche tienes que estar durmiendo, descansando, no actuando, porque los malignos actúan de noche. Y bueno, ya lo comprendemos. Porque hay malignos incluso dentro de la congregación de Israel, los cuales serán destruidos. Entonces, en el día se ve quién es de Adonai. En el día se ve quiénes son de Adonai. En la noche no se distinguen los malvados, porque en la noche son oscuros igual que ellos. Pero Yeshua dijo, ustedes también son la luz del mundo. Y esta luz que está sobre una ciudad tiene que alumbrar. Entonces, por la mañana ellos se presentarían delante de Adonai, y Adonai va a mostrar quién es realmente su hombre Kadosh. Si es Aarón, o son Corach, Datán y Abiram, y los otros 250 hombres. Así que vamos a ver, rebelarse contra Elohim. Entonces Moshe dijo a Coraj, al líder que estaba llevando esta rebelión, escuchen a ustedes, escuchen aquí ustedes, hijos de Leví. Es para ustedes una mera frivolidad que el Elohim de Israel los ha apartado a ustedes de la congregación de Israel para traerlos cerca de él. Es lo que ya decíamos. Israel es santo entre las naciones y Leví es santo entre Israel. Entonces, para que puedan hacer el trabajo del tabernáculo de Yahweh y que estén delante de la congregación sirviéndole. O sea, Moshe está diciendo, lo miran como si fuera cualquier cosa eso. Ustedes no están apreciando la santidad que Elohim ha derramado sobre ustedes, que ahora también quieren el sacerdocio, que ya el Eterno se lo ha dado a Aarón. Él los ha traído cerca, a todos sus hermanos, los hijos de Leví con ustedes. Ahora quieren el oficio de sacerdocio también. Por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Yahweh. Después de todo, ¿qué, qué es Aarón que ustedes protestan contra él? Entonces estaban rebelándose contra Aarón. Querían lo que Aarón tenía, que era el sacerdocio, el poder expiar los pecados del pueblo, el poder acercarse a Elohim. Y solamente lo querían para tener un puesto jerárquico. No lo anhelaban por el trabajo que eso conlleva, sino para tener una mejor situación entre el pueblo de Israel. Entonces nos vamos dando cuenta, amados, que antes de que tú lleves a cabo tu orgullo, primero hay un menosprecio.
Antes de que te rebeles por orgullo, estás menospreciando lo que el Eterno te ha concedido, lo que el Eterno te ha dado. Ah, yo quisiera ser como ese, yo quisiera ser como este otro, yo quisiera tener lo que él tiene. Hey, antes de decir esas frases, estás menospreciando lo que el Eterno te ha dado a ti. Y eso es un pecado muy grave. Por eso Moshe les dice, ustedes están mirando en poca cosa lo que ya Adonai les ha entregado. Cada familia de levita tenía su responsabilidad dentro del tabernáculo, habían sido acercados al Eterno y ellos no lo habían desechado, lo menospreciaron. ¿Para qué? Para envidiar en su corazón, para codiciar en su corazón. Entonces, el orgullo y la envidia te llevan primero a menospreciar lo que Elohim te ha dado, para codiciar lo de tu prójimo. Ellos menospreciaron que como familia de Kehat podían trasladar los artículos santos, que como Merari y Gershon podían trasladar el campamento, podían ministrar, podían cantar. Los levitas eran los que cantaban dentro del Mishkan, oficializaban todo eso. Por eso que dentro del cristianismo al coro le dicen los levitas, ¿verdad? En una situación de mucha ignorancia, amados. Entonces, Corax, sobre todo, que al ser de Kehat le correspondía trasladar los muebles santos, los muebles Kadosh. Rebelarse contra Aarón era rebelarse contra Elohim, pues fue él quien lo levantó. Por eso vemos allí, dice, ustedes se están levantando contra Aarón. Por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Yahweh. Pero Coraj, Datán, Abiram y los otros 250 no se levantaron contra Yahweh. En ningún momento dijeron, nosotros vamos contra Yahweh. No, ellos fueron contra Moshe y fueron contra Aarón. Y eso la Torah dice que es levantarse contra Yahweh. Por eso les repito, y día cuando vemos hombres que dicen de que la Torah eh, es falso, que dicen que la Torah es un mito, que la Torah es una leyenda, que el sacerdocio también, esto aquí, esto allá, y ponen en tela de juicio la credibilidad de las escrituras, no se están rebelando contra un simple libro, se están rebelando contra el Eterno mismo. Y hay castigos para ellos. Hay castigo. El castigo de estos hombres, ¿cuál fue? Descender vivos al Sheol. Entonces, eso también se verá en el día postrero, amados. Vamos a ver, una dosis de humildad. Entonces Moshe mandó a llamar a Datán y a Abiram. Ya le dijo a Coraj, dijo, oye, ¿tú crees que lo que Elohim te ha dado es algo que puedes menospreciar, que ahora estás codiciando el sacerdocio? Y ahora le tocaría a Datán y a Abiram. Y dice, Moshe mandó a llamar a Datán y a Abiram. Probablemente lo mandó a llamar a través de Josué, ¿verdad? Porque Josué era su asistente. Los hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, nosotros no subiremos. Es una mera frivolidad traernos de una tierra que fluye leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora te impones sobre nosotros como dictador. Tú eres un príncipe, nos has traído a una tierra que fluye leche con miel y no nos has puesto en una posición de campos y viñas. ¿Piensas que nos puedes sacar los ojos de estos hombres y dejarlos ciegos? Nosotros no subiremos. Esa fue la respuesta de Datán y Abiram. Y vamos a ver que el acto inconsecuente que ellos estaban haciendo es llamar a la tierra de Egipto con las cualidades de la tierra prometida. Le pusieron a la tierra de esclavitud las mismas cualidades de la tierra prometida, que era una tierra que fluye leche y miel. Ellos decían, nos has sacado de Egipto, que es una tierra donde fluye leche y miel, para traernos a morir en el desierto. Y esa es la mayor afrenta que ellos pudieron hacer contra el Eterno. Menospreciar su promesa, menospreciar lo que el Eterno estaba entregando al pueblo de Israel. Entonces vemos que la humildad de Moshe frente al orgullo de los hombres. Debemos meditar cuál debe ser nuestro carácter a la hora de solucionar conflictos. Moshe, ¿qué hizo? Los mandó llamar. Moshe pudo haber dicho, bien, ya, mañana nos vemos o vamos delante de Yahweh y arreglemos ahora mismo este problema, pero no. Moshe les dio tiempo, Moshe no se enalteció, no actuó con orgullo, no actuó con soberbia, dejó todo en las manos de Elohim y que dijo, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, nos presentamos delante del Eterno. Pero también los mandó a llamar. Advirtió a Coraj y Coraj no dio pies atrás. Advirtió a Datán y Abiram y tampoco dieron pies atrás.
Entonces, vamos a ver que al día siguiente tenían que presentarse delante de Adonai. Moshe estaba furioso. Moshe estaba muy furioso. Y nosotros vemos que la escritura nos dice, airaos, pero no pequéis. Puedes airarte. Cuando pecas, cuando no controlas esa ira. ¿Por qué? Porque pierdes el dominio propio. Y el dominio propio es fruto del Ruach HaKodesh. Es un fruto nada más, no son 7. Es uno que se divide en 7. Amor, paciencia, benignidad, dominio propio. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Y Moshe con esta situación, dice la Torá que estaba muy furioso. ¿Pero actuó furiosamente contra su prójimo? No, no actuó furiosamente contra su prójimo. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, Yahweh va a decidir mañana. Esperó en Yahweh. Se consoló en el Eterno. Y fue y le dijo, no aceptes su ofrenda de grano. No aceptes el incienso que ellos te han dado. Yo no he tomado de ellos su deseo. Ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. ¿Por qué Moshe dice esto? Si en ningún momento nosotros leamos en la Torá que diga, ay, ellos fueron y culparon a Moshe de quedarse con las riquezas. No, solamente dijeron que Moshe se ponía a sí mismo sobre el pueblo. Entonces allí vamos entendiendo que la Torá nos deja estos detalles, que nos deja ver cuál es la real motivación de Coré y todos estos líderes, que era poder, riqueza, eso es lo que ellos querían. Por eso Moshe dice, yo ni siquiera un asno he tomado de ellos. Es decir, no soy un hombre privilegiado entre ellos, más que mi relación con Adonai. No he tomado riqueza de ellos, no he tomado posesión de ellos. Entonces, esa es la humildad que debe reflejar a un varón del Eterno. Un dominio propio en el cual ante las situaciones adversas puede controlar su furia, puede controlar su ira y se refugia en Adonai. A Adonai le llora. Con Adonai se entiende, pero no expresando ira ante los hombres. Moshe dijo a Coraj, tú y tu grupo están allá delante de Yahweh mañana, tú y ellos y Aarón. Cada uno de ustedes tome su incensario y pongan incienso en él. Cada uno de ustedes traiga delante de Yahweh su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces, por un lado, se presentarían todo el grupo de Coraj para poder presentar su incienso. Y por otro lado, solamente Aarón. Aarón solamente, ¿verdad? Y Moshe, por supuesto, respaldándole también, porque él sabía que Adonai lo había levantado. Cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y se pararon a la entrada de la tienda de reunión con Moshe y con Aarón. Entonces vamos a ver qué es lo que sucederá. Coraj reunió todos los grupos que estaban contra él a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la asamblea. A toda la asamblea apareció la gloria de Yahweh. Entonces, el ofrecer incienso, hermanos, nosotros tenemos que entender que antiguamente lo veíamos como, el incensario, ofrecemos el incienso, pero no, el ofrecer incienso hoy día tenemos que entenderlo con un razonamiento espiritual. Es una muestra de adoración. Ofrecer incienso es adorar. Por eso Salomón también fue tachado como idólatra, porque él construyó templos en los montes de Jerusalén. ¿Para qué? Para que sus esposas ofrecieran incienso a sus dioses. Eso es una adoración. Por eso vemos que muchas veces la Iglesia Católica igual ofrece incienso a sus figuras y ellos dicen, no, son representaciones, nosotros no las adoramos. Estás ofreciendo incienso, eso es un acto de idolatría, es adoración. Entonces, el ofrecer incienso es una muestra de adoración y es también una representación de la tefilá. Voy a pedirle a uno de los hermanos por allí si puede leer Apocalipsis 5:8. Amén, hermanito. Amén. Apocalipsis 5, 8. Palabra del Eterno. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Amén. Entonces, de cierta manera, podemos ver que el ofrecer incienso delante del Eterno es una representación de la oración.
Pero hay que entender que cuando esta oración se hace de una manera abominable, es de esa forma para el Eterno. Hermana Lore, si puede leer Proverbios 28:9. Amén, hermanito. Proverbios 28:9. Palabra del Eterno. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos que estos hombres eran infractores de la Torá, y el ofrecer inciensos para el Eterno fue abominable para ellos. Ahora tenemos que razonar. Nosotros que ofrecemos incienso al Eterno a través de nuestras oraciones, si lo hacemos en una condición de rebeldía, si lo hacemos en una condición de desobediencia, ¿acaso no seríamos abominables igual que ellos para el Eterno? Hay hombres que siguen actuando, entre comillas, en santidad, y se rebelan contra Moshe, se rebelan contra Aarón, contra la Torá y contra el sacerdocio, y piensan que su oración va a ser agradable delante del Eterno. Yo les digo que no, hermanos. Ante la evidencia bíblica, ante la evidencia escritural, eso es un no. Nosotros tenemos que comprender esto, que nosotros si vamos a orar delante del Eterno, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres obedientes. Obedientes. De hecho, la palabra dice de que Adonai, al que le teme, su oído está presto. ¿Y quién es el que le teme? El que coloca sus mandamientos por obra. Pero aquel que aparta su oído de oír la ley, de oír la Torá, de actuar en obediencia, incluso su oración es abominable delante del Eterno, tal cual como fue en ofrecer incienso de estos hombres que estaban con un corazón inicuo delante de él. Vamos a avanzar, hermanos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de Elohim? Ahí estaban, 250 hombres por un lado, Aarón y Moshe por el otro, y se presentó la gloria de Yahweh. Yahweh les dio tiempo de que pudieran hablar, que pudieran pronunciar alguna palabra. Vamos a ver lo que sucedió. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. O sea, a toda la asamblea los quería destruir. Ellos cayeron de bruces y dijeron: oh Yahweh de los Ruahim, oh Yahweh de los espíritus, de toda la humanidad, si una persona peca, ¿estarás enfurecido con toda la asamblea? Y es aquí donde nosotros tenemos que entender cuál fue la expresión Yahweh de los Ruahim. ¿Por qué? Porque Yahweh, o sea, Moshe no estaba pidiendo con Aarón que fueran perdonados los hombres que habían pecado, sino que solamente fueran castigados los pecadores y no toda la asamblea de Israel. ¿Y quién podría saber eso? ¿Quién podría conocer los corazones de los hombres? Los que ya habían pecado en su corazón y los que ya habían manifestado su pecado a través de acciones. Solamente Yahweh. Por eso la expresión Elohim de los Ruahim expresa que Yahweh conoce la motivación de cada corazón. Él está, su soplo está dentro de cada persona. Él sabría quiénes sí son culpables y quiénes no. Entonces ahí vemos ya una nueva intercesión de Moshe delante de Elohim en beneficio del pueblo. Pero para que los pecadores sí fueran castigados y los que eran inocentes no fueran arrastrados con ese castigo. Entonces nosotros vemos que hay un paralelismo con esto. Porque en Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, recordemos que este es Yeshua, y Moshe es una figura profética de Yeshua, es decir, representa a Yeshua en la Torá. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como se separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a sus izquierdas. ¿Cuál es la diferencia? Que la oveja tiene un carácter como Moshe, un carácter manso, un carácter humilde, mientras que los cabritos son los rebeldes, los que se rebelan. ¿Ok? De igual manera, acá sucedió así, que Elohim, Yahweh de los espíritus, Yahweh de los Ruahim, que lo que hizo distinción entre los corazones soberbios y los corazones humildes, para solamente castigar a aquellos que se habían rebelado en ese pecado contra Aarón y contra Moshe. ¿Ok? Entonces la orden fue apartarse. Apártense, es lo que dijo Yahweh.
Yahweh le respondió a Moshe ante su intercesión, ¿verdad? Dile a la asamblea que se muevan lejos de las casas de Korah, Datán y Abiram. Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel lo siguieron. Allí él dijo a la asamblea: salgan de las tiendas de estos hombres perversos. No toquen nada que pertenezca a ellos, o pueden ser barridos en todos sus pecados. Así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Korah, Datán y Abiram vivían. Recordemos que eran como vecinos, colindaban los de Kehat, que eran levitas, y los de la tribu de Rubén, donde estaban Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Es decir, ellos se pararon allí desafiantemente ante esta advertencia. Veían, ¿no?, cómo se alejaban. Bueno, que se alejen, dijeron ellos. Nosotros estamos en la verdad. Aún viendo la gloria de Yahweh ya manifestada. Fue una actitud de orgullo. Se llenan el orgullo en su corazón. Así muchas personas dicen: ok, el que quiere escuchar esto lo escucha, y el que no, que se vaya. Esto no es para ellos, ¿verdad? Entonces, esa es situación de orgullo en el corazón de las personas. Y eso trae su consecuencia, trae su castigo. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la advertencia del Eterno. Y esto tiene que caerte en tu corazón y que lo guardes. ¿Por qué? Aquel que cuestiona la Torah, a Moshe, aquel que cuestiona el sacerdocio, a Aarón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice el Eterno? Aléjense de ellos, apártense de ellos, salgan de sus tiendas, salgan de sus tiendas. Y eso es el razonamiento espiritual que tenemos que entender a día de hoy. Por ejemplo, la palabra Bet, que es la letra Bet, que es la segunda del alfabeto hebreo, representa esa tienda. Pero esa tienda está abierta, ¿verdad? Y nosotros vemos que la letra que le antecede, ¿cuál es? La letra Aleph, la cabeza a la cual nosotros tenemos que seguir. Entonces, salir de sus casas, salir de sus tiendas, implica salir de esa cobertura de maldad que había en Korah, Datán y Abiram. Salgan de esa cobertura de maldad, eso es lo que está diciendo el Eterno. Nosotros vemos que la palabra tienda, casa, tienda, es la palabra Mishkan, ya la hemos estudiado, es como el tabernáculo. Y la raíz de esta palabra es la palabra Shakan, que significa residir o quedarse permanentemente. Es decir, lo que el Eterno está diciendo: no residan allí, no se queden allí, no estén bajo la cobertura de ellos, porque serán arrastrados por sus pecados. Entonces, el corazón de quien se revela a la autoridad de la Torá no da pie atrás. ¿Qué es lo que vimos allí? Que ellos allí estaban, decía, así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Korah, Datán y Abiram vivían. Entonces Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas. Allí se quedaron, a la entrada de sus tiendas. Y nosotros vemos, por ejemplo, esta es la letra B, la que estoy allí punteando en la pantalla. Esa es la letra B. ¿Y cuál es la que viene antes? Es en la letra Aleph. Aquí debería estar la letra Aleph. Y cuando tú te paras al frente de la tienda, ¿qué es lo que haces? Le das la espalda a la Aleph, que es Yeshua. El Aleph Tav, el principio y el fin. Le das la espalda, estás de espalda contra Yeshua. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Salgan de esa tienda, salgan de allí. No estén allí, es lo que nos dice el Eterno a nosotros. No estemos bajo esas coberturas de maldad, amados hermanos. No estemos allí. Entonces, y vamos a ver que esto es espiritual. Más adelante lo vamos a retomar nuevamente este punto. Que es espiritual, no solamente era salir de sus casas. La gente salió de sus casas, pero luego siguió pecando. Entonces vamos a verlo. El castigo, ¿verdad? El castigo es el cual ya todos conocemos. De hecho, esta es una de las para allá que va a traer más spoilers. Son muy conocidas. El castigo sería que la tierra se abriría debajo de ellos. Moshe expresó que si aquellos hombres morían de manera natural, Yahweh no le mandó. Pero si morían de una nueva forma, perdón, de tal manera que la tierra se abriere y los desciendan vivos al Sheol. Sheol es el sepulcro, ¿verdad? Que ellos cayeran vivos al interior de la tierra, demostrará que ellos tuvieron desprecio por Yahweh. Moshe terminó de hablar y eso sucedió. La tierra se abrió bajo el campamento de Korah,
de Datán y de Abiram, y cayeron vivos al Sheol, al sepulcro, y ¿qué es lo que sucedió? La tierra luego se cerró sobre ellos. ¿Ok? Y también habría otro castigo. También fuego salió de Adonai y consumió a los otros 250 hombres malvados. Y aquí nosotros vemos que este es un paralelismo con la historia de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. De igual manera, ofrecer un incienso con un corazón rebelde es ofrecer fuego extraño al Eterno, amados. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón humilde, un corazón de obediencia para ir en oración delante del Eterno. Si no es así, estamos ofreciendo fuego extraño también. Ya sabemos cuál es la consecuencia de este fuego extraño. ¿Y por qué? Porque la palabra dice de que Yahweh se iba a presentar y que los 250 hombres tomaron fuego en sus incensarios y se presentaron delante de Adonai. Pero dice que Aarón sacó fuego del altar para poner en su incensario. No era un fuego extraño, era un fuego del altar. Y de esa manera se presentó delante del Eterno. Por eso vemos que el conocimiento de las Escrituras muchas veces nos va a llevar a actuar de manera sabia y obediente. Por eso siempre recalcamos, hermanos, que es necesario que usted estudie las Escrituras, porque el conocimiento le va a llevar a que usted actúe de una manera correcta delante del Eterno. Vamos a ver entonces, amados. Los incensarios. ¿Qué pasó? Murieron 250 hombres y quedaron 250 incensarios allí, regados en el suelo. Dice así, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto santos. Es decir, con el fuego santo que emitió Yahweh fueron purificados estos incensarios. También los incensarios de estos hombres, cuyo pecado les costó la vida, se han vuelto santos, porque fueron ofrecidos delante de Yahweh. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el altar. Esta será una señal para los hijos de Israel. Eleazar el Cohen cogió los incensarios de bronce, los cuales los hombres que habían sido quemados hasta la muerte habían ofrecido, y los martilló para hacer de ellos una cubierta para el altar. Es decir, el Eterno ordenó que allí quedaría incluso una señal para que recuerden su maldad, para que recuerden lo malo que habían hecho esos hombres. Para recordar que los hijos de Israel, que una persona ordinaria que no sea de la descendencia de Aarón, no se acercará y quemará incienso delante de Yahweh, si quiere evitar el destino de Coraj y su grupo, como Yahweh le había dicho a él por medio de Moshe. ¿Ok? Eso es algo que nosotros también tenemos que entender, amados. El ofrecer incienso no es una práctica que nosotros debamos hacer a día de hoy. No podemos orar y prender incienso físicamente para el Eterno, no, eso es algo que solamente el Eterno destinó a Aarón y su simiente. Por eso dice, si quiere evitar ese destino, no lo haga. Por más que nosotros lo veamos en algunos líderes o en algunas personas, son cosas que no tenemos que imitar, amados. La única manera de que podamos ser santos delante del Eterno es a través de la obediencia. Nosotros prendemos incienso, perdón, prendemos incienso, vamos a decir, yo también quiero el sacerdocio. El día del sacerdocio le pertenece solamente a Yeshua. ¿Ok, amados? Así que vamos a continuar. Al día siguiente de esa tragedia, al día siguiente de que se abriera la tierra, que 250 personas hayan sido quemados a fuego por el fuego del Eterno, ¿qué es lo que sucedería? Nuevamente lo mismo, una nueva rebelión. Una nueva rebelión. Imagínense, Moshe viendo una nueva rebelión dentro del campamento. ¿Qué excusa podría darle el Eterno ahora? Y esta sería la quinta. ¿Qué excusa podría dar él al Eterno en este momento? Entonces, una nueva rebelión comienza de la asamblea contra Moshe y Aarón al culparlos de matar a la gente de Yud-Hei Bat-Hei. La gente decía, ustedes, Moshe y Aarón, son los culpables de que haya muerto la gente de Yahweh. No, ellos no tenían la culpa, ellos murieron por su pecado, pero aún así se estaban rebelando. Por eso decíamos que ese salir de las tiendas, salir de la carpa de Datán, Abiram y Coraj,
era en un sentido espiritual, porque ellos estaban bajo esa cobertura de maldad y por eso tenían que salir de ese lugar. Pero vemos que todos salieron físicamente, pero en su corazón quedó esa cobertura de rebelarse. Y por eso al día siguiente se rebelaron. Se alejaron físicamente, mas en su corazón ya estaba esa semilla de maldad, la cual dio fruto rápidamente. Entonces, apareció nuevamente la gloria de Yahweh en el Mishkan, en el tabernáculo, ordenando a Moshe y Aarón apartarse para destruir al pueblo. Israel fue herido con plaga. O sea, en ese momento ya la plaga había comenzado. Ya ni siquiera hubo chance para que Moshe pudiera interceder. La plaga ya había comenzado. ¿Y por qué plaga? Porque habían hecho la Shonará, lengua maliciosa, contra los hombres de Adonai, que fue a quien él mismo había levantado. Entonces, Moshe envió a Aarón a ofrecer incienso entre la asamblea. Este se paró entre los vivos y los muertos y la plaga cesó. Esto es un apunte muy importante, hermanos, porque nosotros también tenemos que comprender quién es Yeshua hoy día y de qué manera actúa Yeshua. Yeshua es nuestro Cohen Hagadol, nuestro Cohen. En este momento, cuando Aarón va entre medio del pueblo, se mete entre medio de la plaga a ofrecer incienso entre vivos y muertos, él estaba colocando su propia vida en juego. Él también podía ser destruido por la plaga al mezclarse entre el pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver que Yeshua, al momento de presentarse delante de Caifás, Caifás, ¿qué es lo que hace? Rasga sus vestiduras. Y la palabra dice que ningún sumo sacerdote podrá rasgar sus vestiduras. Es por eso que Yeshua es nuestro Cohen Hagadol. El sacerdocio fue transferido hacia él. ¿Y qué es lo que hizo allí en aquel madero? Lo mismo que hizo Aarón en este momento. Sobre nosotros había una plaga que nos llevaría a la muerte. Y Yeshua se puso en el madero y se paró entre los vivos y entre los muertos, colocando su propia vida allí. Y la plaga cesó. Yeshua dijo, consumado es. Comer, consumado es. Y ya cesó la plaga, hermanos. Y así mismo con nosotros. Solamente el que puede expiar nuestras plagas por nuestra maldad es Yeshua, nuestro Cohen Hagadol, que al igual que Aarón, puso su vida en juego, se mezcló entre nosotros los pecadores, se hizo a sí mismo maldito al tomar nuestro lugar y de esa manera cesó la plaga que estaba sobre nuestras vidas. Aquel día murieron 14.700 israelitas. ¿Comenzaron con cuánto? 253. Incluso más, porque sus familias también eran parte de eso. No tan solo murió Datán, Abiram y Koraj al caer en el Sheol vivos, su familia, todos los que estaban dentro de sus casas también, sus hijos, sus pequeños, etcétera. Entonces podemos ver claramente que salir de las tiendas de los hombres malvados no solo era algo físico, sino más bien de su cobertura, algo que claramente no hicieron y corrieron su mismo destino. ¿Ok? Al día siguiente se rebelaron al igual que los otros hombres. Y de esta manera el Eterno va a tener que colocar fin a esta murmuración. El Eterno tomaría acción de esto ahora, porque ya el pueblo estaba constantemente en rebeldía. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Vamos a ver una de las historias más lindas dentro de la Torah, que es la vara de Aarón. Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral de cada jefe de tribu, 12 cetros, 12 varas. Escribe el nombre de cada hombre en su cetro y escribe el nombre de Aarón en el cetro de Leví, porque cada jefe de tribu tiene que tener un cetro. Ponlos en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me encuentro contigo. El cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos. De esta forma yo pondré fin a las protestas de los hijos de Israel, si de los hijos de Israel siguen murmurando contra ustedes. Entonces, el Eterno va a mostrar a través de los cetros quién sería su escogido. ¿Quién sería su escogido? ¿Para qué? Para que la Shonará, la murmuración cese, para que ya no haya más murmuración entre el pueblo. Y nosotros vamos a comprender que muchas veces el cetro, amados, para nosotros en un contexto actual, una vara es un palito que lo podemos ocupar cuando vamos a un trekking, ¿verdad? A una caminata, vamos caminando por el bosque, cortamos un palito y lo ocupamos para sostenernos, etcétera.
Pero la vara antiguamente va un poco más allá y muy profunda en realidad, porque la vara de una persona representaba su autoridad, representaba su identidad. Es decir, una persona antiguamente podía ser reconocida por su vara. Ahí estaba la vara, tenían que traer los cetros. Ah, mira, esa es la vara de Moshe, esa es la vara de Aarón, esa es la vara del jefe de Rubén, esa es la vara del jefe de Shimeón. Y así funcionaba, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, al ver la vara, se podía saber de quién era la vara de esa persona. Era una autoridad. Por eso vemos que cuando el Eterno se le presenta a Moshe, ¿qué le dice? Tira tu vara al suelo. O sea, y eso fue un acto de humildad de parte de Moshe. Entonces dice, tira tu vara al suelo. Y Moshe, ¿qué es lo que hace? Tira la vara y se convierte en una serpiente. La toma nuevamente y se convierte en su vara. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue capaz de despojarse de su autoridad y tirarla al suelo. Tirarla al suelo, al polvo. Y eso es algo que el Eterno espera de todos nosotros también. Que todo lo que es nuestra identidad seamos capaces de tirarla para tener una nueva identidad en Él. Entonces, aparte de que ya la vara representaba la identidad de la persona, su estatus, su poder, etcétera, en esta vara irían escritos sus nombres, los nombres de cada líder. La vara del líder de Leví iría ahora escrita el nombre de Aarón, ¿verdad? El nombre de Aarón iría allí. Así también con la vara de Rubén, con la vara de Shimeón, con la vara de Judá, de Efraín, etcétera. Entonces, a la vara que le salieran brotes, ese sería el varón que él escogería. Entonces se tomaron las 12 varas y se pusieron en el Mishkan para que Adonai diga de quién es el hombre escogido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yeshua dice lo siguiente, Mateo capítulo, no me acuerdo si 5 o 7, en versículo 15 al 16, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas los espinos o higos de los abrojos? Es exactamente la misma situación. ¿Qué es lo que sucedió? Se reconocerá el hombre de Yahweh por cuanto brote su vara. Por lo que brote su vara se reconocerá el hombre de Yahweh. Entonces, 11 varas no tenían ningún fruto, no había nada allí, pero la vara de Aarón mostraba brotes. Mostraba brotes, mostraba flores, mostraba frutos maduros. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Por sus frutos los conocerán. Así él dio a conocer cuál era su hombre que había escogido. Entonces, vamos a ver cómo se desenlaza todo. Moshe habló a los hijos de Israel, todos los jefes le dieron sus cetros, sus varas, uno por cada jefe conforme a sus tribus ancestrales. 12 cetros, el cetro de Aarón estaba entre ellos. Moshe puso los cetros delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Al día siguiente Moshe fue al tabernáculo del testimonio y allí él vio que el cetro de Aarón por la casa de Leví había brotado. No había espigado no solo capullos, sino flores, almendras maduras también. Entonces, ¿cuál era la señal? Que tenía que brotar. El cetro de la persona que brotara, ese era el escogido. Brotó el cetro de Aarón y no tan solo dio brotes, sino que también flores y frutos maduros. Entonces, eso es una prueba de que el Eterno verdaderamente estaba con ellos. La palabra flor proviene del strong en hebreo sit. Yo sé que ustedes ya conocen la palabra sit, porque la palabra sit es la raíz de la palabra sit. Y sabemos que esto representa obediencia a la Torá. Entonces tenemos que entender por qué brotó la vara de Aarón, porque él era obediente. Su obediencia lo hizo dar brotes, y no solo brotes, sino que también flores y también frutos maduros, almendras maduras. La obediencia fue la clave de todo eso, amados. Por eso cuando el Eterno dice, cuando Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis, es porque por la obediencia es que damos frutos. Por la obediencia y el sometimiento a Adonai es como damos frutos. Entonces yo te invito a que te preguntes a día de hoy, si tu vara estuviera entre esas, ¿tu vara daría brotes?
¿Tu vara daría flores? ¿Daría frutos? ¿O no daría nada? Eso es algo que solamente nosotros nos debemos cuestionar, amados. Así es que Elohim mostró con esto quién estaba cimentado en la obediencia y no en la fornicación de su corazón. Dio fruto maduro, apto para poder comer de él. Es decir, esa vara dio fruto y los frutos son para que los comamos. O sea, nútranse de Aarón. Eso es lo que manifestó el Eterno. ¿Por qué? Porque Elohim mostró que Aarón era apto para enseñar y nutrirse de él. ¿Qué dijo? Yo voy a mostrar quién es el hombre, voy a mostrar que yo estoy con Aarón para que las murmuraciones cesen. Es decir, el Eterno ya mostró que Aarón era varón digno para que pudieran comer de él, porque su vara había dado frutos maduros. Entonces, en el lugar santísimo que se ordenaría, Moshe sacó todos los cetros delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos miraron, y cada hombre tomó de vuelta su cetro. Yahweh dijo a Moshe: regresa el cetro de Aarón a su lugar delante del testimonio, será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de murmurar contra mí y así no mueran. Ellos no estaban murmurando contra Yahweh, estaban murmurando contra Aarón y contra Moshe. De esta manera el Eterno nos demuestra que murmurar contra la Torá y contra el sacerdocio es murmurar contra él. Moshe hizo esto, él hizo como Yahweh le había ordenado. Esto nos lleva a entender lo que verdaderamente dice el Salmo 24:3, que muchas veces lo citamos. Dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por falsos dioses. Quien es así, recibe bendición de Adonai. Elohim, su Salvador, le hará justicia. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Por qué el cetro de Aarón pudo quedarse allí? ¿Por qué? Porque era obediente. Era de manos limpias y de corazón puro. ¿Por qué murieron los otros líderes? ¿Por qué murieron a fuego? Porque no pudieron convivir con el fuego santo, porque eran abominables. El hombre que aparta su oído para oír la ley, para oír la Torá, su oración, su entrega de incienso también es abominable. Entonces, amados, seamos sobrios y andemos en obediencia delante del Eterno. Es por esto que la esencia de Aarón pudo permanecer allí y los otros no. No tenían un corazón puro ni manos limpias. Su rebeldía era igual a la idolatría. Por eso dice: el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Ellos quizás no habían jurado por dioses falsos, pero su rebeldía fue la idolatría de su corazón. Amén, amados. Entonces, ya hemos aprendido el día de hoy a cómo poder saber qué varones son del Eterno, que son de corazón humilde, que son de corazón obedientes, y que el Eterno mismo muestra y exhibe los frutos de estos, para que nosotros andemos en obediencia. Hacerte el llamado a la rebelión, a cuestionar la Torá, a cuestionar el sacerdocio, es cuestionar a Yeshua también, amados. Y nosotros cuando entramos a cuestionar a Yeshua, entonces allí nos irá mal. Tenemos que ser sobrios, amados, y que podamos ser obedientes al Eterno en todo momento. Amén. Así que este ha sido el estudio de la Torá, la Parashá, la porción número 38 del día de hoy. Y ahora, amados, aquellos que quieran hacer algún comentario, pueden levantar su manito para que puedan dar su apreciación, amados. Amén, hermano Alex. Amén. Shabbat shalom, hermanitos. La verdad, muy hermosa Chao, enseñanza. shalom. Una hermosa enseñanza que wow, hermano, como el Eterno nos da de su maná cada día. No tenemos que estar como tal físicamente en un desierto, y Él nos da ese maná para nuestro espíritu. Cada mañana, o sea, nos da más de ese aliento de vida, nos vuelve a despertar, nos vuelve a dar la conciencia, y es maravilloso, hermano. Pues nada, que es un privilegio ser consciente de todas estas cosas, y que es de más bendición, porque ahí vemos cómo se va reflejando todo con Yeshua y todo. O sea, cómo el rebelarse contra el sacerdocio, contra Yeshua, es rebelarse contra el mismo Eterno. O sea, hasta ahí se ve la ejad entre Yud-Heh y Yeshua. O sea,
cómo se han levantado, hermano, últimamente todas estas personas que han entrado en ese falso sentir, ese sentir tan peligroso, eh, diciendo que Yeshua no es el Padre y que bueno, la verdad que la apostasía en estos días ha estado trabajando en gran manera y esa es la pregunta también. ¿Qué estamos haciendo nosotros, pueblo del Eterno, para contrarrestar eso? Nada, hermano, de mucha bendición y que todos tengan un Shabbat Shalom. Amén, amén. Shabbat shalom, amado hermano. Muy bien, así es. Hoy día es increíble los niveles de apostasía que encontramos en redes sociales, dentro de algunos maestros, dentro de algunos sectores de enseñanza, y tenemos que nosotros apartar el oído de allí. El Eterno hoy día ya nos ha dado dos claves muy importantes, amados. Aquel que cuestiona la Torá y el sacerdocio, salgan de sus carpas, aléjense de ellos, apártense de ellos. Es lo que el Eterno ha dicho. Y nosotros tenemos que ser obedientes en eso. Amén. Así que bien, vamos a pasar a dar gracias. Ah, mi hermano Juan levantó la manito también. Amén. Shabbat shalom a todos, Shabbat shalom a Shabbat todos. shalom. Shabbat shalom, hermanito. Muy contentos aquí estudiando esta parashá Coraj que trae mucha luz y mucha revelación de parte del Eterno, y muy acorde a los tiempos que también estamos viviendo. Gracias al Eterno, ¿verdad? Bendecimos el nombre del Eterno por la vida de Javi que nos trae luz a través de los estudios que él lleva a cabo en la semana. Yo igual pude estudiar esta parashá y hay muchas cosas que el Padre revela cuando uno dispone su corazón en humildad y lo entrega. Abba es bueno, es misericordioso, es el único bueno. Y a mí se me hace sorprendente cómo Coraj, ¿verdad? Teniendo el sacerdocio levítico, como ya se lo expresaba Moshe, aún así no se conformó con eso y quiso más, ¿no? Se rebeló contra Moshe. Eh, Claramente, decías, Javi, demuestra eso lo que es altivez, como anhelar, desear esa grandeza. Estaba al punto en el que se hartó de Moshe, de las órdenes que el Eterno le daba a través de él, ya no pudo con ellas y quiso ese lugar. Entonces, de esto también podemos aprender, hermanos, que no hay que desear a lo mejor un puesto, no hay que desear a lo mejor grandeza, aplausos, halagos. No hay que desear eso porque eso no es lo que el Eterno quiere para nosotros. Y Yeshua mismo lo expresaba, ¿no? Que nos consideremos como siervos inútiles. Y también se me hizo sorprendente ver cómo Coraj, más los 250 hombres y Datán ¿y quién más? ¿Avirá se llama? Ajá. Abiram, sí. Abiram, ajá, que Datán y Abiram, ellos fueron los que se hicieron partícipes de la transgresión, pero aún así el Eterno estaba a punto de finiquitar, o sea, de acabar con toda la congregación. Yo les quería preguntar, ¿no? O sea, cuando el Eterno dijo que iba a acabar con la congregación, ¿a quién se refería? A esos 253 o a todo el pueblo de Israel? A todo, ¿no? A veces podemos pensar que solamente esos 253 o a todo el pueblo, pero el siguiente versículo nos expresa que era todo el pueblo, era todo, el Eterno iba a acabar con todo el pueblo, y de repente Moshe le reitera que no, pero si nos ponemos a analizar esos versículos, hay una razón por la cual el Eterno quería acabar con todo el pueblo. ¿Cuántos fueron los que se rebelaron contra Moshe? 253. ¿Y cuántos fueron los que dieron la cara por Moshe, los que se levantaron en contra de Coraj y de Datán y Abiram? ¿Cuántos fueron? Solamente Moshe y Aarón. Dos. Ellos no se atrevieron ni siquiera a hablar, no se atrevieron ni siquiera a defender la postura, el puesto que el Eterno le había dado a Moshe. Y ni Moshe lo hizo, Moshe cayó al suelo, ¿verdad? Pero ese es un llamado al pueblo. ¿Qué también está haciendo el pueblo para acabar con esas murmuraciones? Y no con Moshe, sino con Yeshua, porque vemos que Moshe es la sombra profética de Yeshua, y yo puedo ver que esa era la razón por la cual el Eterno iba a acabar con el pueblo, porque nadie del pueblo se levantó
a callar a Corá y a su rebelión, a acabar con su murmuración? Nadie. Y Moshe lo sabía, por eso fue que le pidió que no lo hiciese, que no lo destruyera. Y al siguiente día, nuevamente el pueblo, pues otra vez, ¿verdad? Que es triste, hermanos, pero de esto debemos aprender que el silencio ante la transgresión también nos puede hacer cómplices de la transgresión, ¿no? De la otra persona. Si que vemos que hay paganos que hablan y pues de eso no nos preocupamos porque los frutos son evidentes, pero hay pueblo de Israel que está disfrazado como muestran los versículos, hay pueblo que trae los tzitzis, ¿verdad? Que te habla de la Torá, que supuestamente guarda los mandamientos, pero en vez de acercarte a ellos, te aleja, te confunde. Hay murmuración contra Yeshua, no se considera más la opinión del hombre que lo como Elishab, no sé si lo conocen ustedes, él decía que si la Torá, ¿verdad? Y si todo eso proviene de fuentes egipcias, ¿por qué Yeshua nunca dijo nada en contra de eso? Yeshua nunca habló en contra de eso, no, 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 porque sabemos que pues esas opiniones son de hombre, y Yeshua no tenía eh, ni la más mínima duda de la Torá. Él era la Torá. Y si ponemos en duda la Torá, los mandamientos, la autoridad de Moshe, la autoridad de Yeshua, estamos poniendo en duda nuestra emuná, nuestra fe, nuestra, estamos poniendo en duda que creemos, que confiamos, y claramente se va a ver expresado en nuestra obediencia. Entonces, eso era algo que yo quería aportar, y también lo de ya para terminar, lo de las palabras proféticas que dijeron Datán y Abiram, ¿no? Que Moshe, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de solucionar el problema, llamarlos para acabar con todo esto. Y esas palabras proféticas que dijeron, no ascenderemos, no subiremos, pues dicho y hecho, cayeron al Sheol vivos. Eso ha de ser muy cruel, pero vemos hasta dónde nos puede llevar la transgresión y más si ya tenemos el conocimiento del Eterno. Así que Baruch Hashem, Adonai, bendito sea el nombre del Eterno y exaltado sea en este día maravilloso. Shalom, Shabbat Shalom. Amén, amén, Shabbat Shalom. Y bueno, tal cual como lo dice nuestro hermano Juan, vemos de que Datán y Abiram sí habían ascendido, pero ascendieron en su orgullo y no hacia Elohim. Y eso fue lo que los hizo caer al suelo. Y es tremenda esa revelación que nos comparte ese hermano. Y al igual, el silencio otorga, dicen por allí. Entonces, vemos cuál era la actitud que había tomado el pueblo frente a esta afrenta. Y es muy importante lo que decía Juan. Muchas veces vemos hombres que pareciera que son del pueblo, que incluso hasta los decir llevan, pero su corazón está lleno de maldad y de iniquidad. Y eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, incluso en los alimentos inmundos. Hay uno que tiene pezuñas hendidas, pero es inmundo, y ese es el puerco, ¿verdad? Y tiene las pezuñas al igual que la oveja, hendidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el puerco no rumia, no medita en la Torah. Y eso es lo que lo hace abominable delante del Eterno. Así que aprendamos a reconocer, amados. Mi hermana Antonella también tiene la manita levantada. Chao, chao, hermanos, que el Eterno les bendiga. Bueno, Shabbat primero shalom. gracias, hermanito. ¿Sí se me escucha? Amén. Sí, Shabbat Shalom. Sí, hermana. Sí, disculpen si se corta, es que mi internet está terrible. Pero bueno, primero gracias, hermanito, por esta hermosa enseñanza. Toda la gloria sea para Adonai. Y lo que quería comentar, ¿no? Como esta de cuando también estaba estudiando de Parashá durante la semana. Y así mismo, como usted, pues, bendito sea el Eterno que me puse a investigar por qué justamente escoge una vara y eso, ¿no? Y como usted dice, representa esa identidad, representa eso, y yo me puse a investigar también, y esa autoridad, y vemos que también es como una corrección, como para dar, no castigar, sino para reprender. Y las escrituras nos relatan en Hebreos 9:4, como sabemos que en el arca de la alianza, y en las escrituras mismo ahorita nos dice que estaba guardado la vara de Aarón
las tablas y el maná. Y sabemos que todo eso nos lleva a una sola... a un solo significado. Sabemos que el maná representa la Torá y todo eso, y es como un sustento de vida. Entonces, para mí fue algo que me encantó mientras lo estaba estudiando, y ver también, como nos dice en 1 Corintios 10:11, que todo lo que le sucedió al pueblo es para nosotros ahora como una enseñanza para advertirnos de lo que tenemos que cuidar, y asimismo ver que lo que hicieron el pueblo y que lo que está sucediendo ahora, no estar como siendo unos partícipes de eso. Entonces, pues nada, la gloria al Eterno, la verdad que hermoso. Esta parashá a mí me encantó. Y pues bueno, disculpen hermanitos por la música de aquí, realmente vivo en una zona fatal, pero nada, gracias. Amén, amén, mi hermana Antonella. Que el Eterno te bendiga y muchas gracias por este comentario. La verdad que es así como el Eterno nos va guiando. Cada vez que nos damos el trabajo a leer la paracha semanal, durante la semana vamos meditando en ella y vamos desglosando ciertas cosas que luego hoy día nos sirven para colocarnos más al corriente y todos hagamos un aporte a este estudio. Amén. Mi hermano Maximino Vargas. Buenas noches, mis queridos hermanos. Aunque, Shalom, amado. Shabbat aunque shalom. ustedes, Shabbat shalom, hermanito. Shabbat Shalom para todos. Aunque ustedes vean que yo me he perdido de ciertas cosas, no me he perdido de nada. Es que no he podido estar a la hora precisa, ya sea por un inconveniente, pero he visto los videos que han subido. Quiero opinar algo. La parashá es fenomenal, pero creo que los descendientes de Coré no murieron todos, porque en los salmos hay los hijos de Coré cantando y haciendo salmos. Es decir, que algo, por esa línea de los levitas, parece que alguien que no apoyó a Coré de su familia. Es lo que quiero que me expliquen o que me analicen eso. ¿Me oyeron? Amén, amén, amado. Y Amén, sí, amén. amén, sí, efectivamente encontramos en los Tejinim acerca de los hijos de Corea, ¿verdad? Y muy probablemente algunos pudieron haber sobrevivido, porque recordemos que la advertencia del Eterno fue que salgan de sus carpas, que salgan de sus tiendas, que se aparten de ellos. Y lo que nosotros encontramos que la respuesta fue que Datán y Abiram y sus esposas, y hijos y pequeños se pararon a la puerta de la tienda. Mas no habla de Coré, habla de Datán y Abiram. Entonces muy probablemente quizás los hijos de Coré pudieron algunos recapacitar y salieron de allí obedeciendo al Eterno. Salieron de ese lugar, salieron de su tienda, y es por eso que más adelante encontramos en los salmos acerca de los hijos de Coré. Pero la Torá, de hecho, creo que el versículo lo voy a buscarlo acá. Dice así, el versículo 27 decía, así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Coré, ¿verdad? Datán y Abiram vivían. Y luego dice, entonces Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Y allí omite a Coré, sino que dice Datán y Abiram. Sí. Esa es muy buena explicación. Se ve que no todos murieron o no todos apoyaron eso, porque el sacerdocio es muy sagrado, y cuando el Señor elige a alguien para poseer el sacerdocio es porque tiene una dignidad
pura y clara, llana. Y Aarón fue elegido. Pero ¿qué pasó con los hijos? Que hicieron ofrendas no graciosas, no puras, y perdieron la vida. ¿Qué pasó con ellos? Que estaban borrachos. Por eso el Señor más adelante le dice a Moisés que prohíbe que entren al Santísimo, al lugar santísimo, bebidos, borrachos. Amén, amén, así es. Amén, amén. Yo estoy muy contento, estoy alegre. Solamente me siento un poco triste porque no sé bien el hebreo. Lo voy a estudiar, lo estoy estudiando porque necesito comprender todas las cosas originalmente. Así como ustedes a veces pusieron algo que decía que algo, y a mí, si no lo he vuelto a encontrar, es para irlo pasando en mi cuaderno, toda esa palabra. Eso es Amén, amén. Sí, lo que necesito. Pero yo voy, según van hablando ustedes, yo voy anotando. amén, aleluya, gloria al Eterno, hermano. Amén, Cuando hablábamos, aleluya. cuando hablábamos de, cuando hablábamos de tefilá delante, era en relación a la oración. La La tefilá oración. es la oración. Y la Amén. tevilá, Y la tevilá es la inmersión, lo que conocimos como el bautismo en algún momento. bautismo, sí. Porque Juan era el inmersor. Inmersor, exacto. Exacto. Amén. Sí. Juan era el inmersor, porque yo entiendo muchas cosas, porque estoy en eso, estoy luchando. Se le pasó a apagar el micrófono, hermano. Ahí sí. Se apagó. Ahora le escuchamos. Ahora le Ok. escuchamos. Estoy desde muy pequeño estudiando las escrituras, pero siempre me encontraba ese vacío en cierto, como que no había una concordancia en todo el contexto. Entonces ahora cuando con estas explicaciones yo veo a dónde que está la flojera de las traducciones, porque ustedes se buscan en el Strong los significados de ciertas cosas y los relacionan con derivaciones. Es fabuloso eso. Y gracias, y Amén. gracias, y gracias, y amén, y amén. Amén, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Eterno, ¿verdad? Qué bendición, hermano, poder tenerlo acá y que también nos contagie a todos esas ganas de seguir conociendo al Eterno, de seguir buscando, de seguir estudiando, seguir indagando. Bendecimos al Eterno por su vida también, amado hermano. Amén. Lamenté mucho no estar en la capacitación, como yo llamo, de las fiestas de los idólatras, que todas las fiestas que yo conozco, que veo, las fiestas religiosas, son todas a Dagón, a Baal, inclusive hasta la fiesta de los, ¿cómo que le llaman? Una fiesta que hacen al año, que es el para Baal, que le llaman carnaval. Eso lo hacen todos los pueblos lo hacen. Y eso es carnaval, como que quiere decir carne de Baal, algo así. Como un Carne para Baal, los sacrificios. para Baal, Exacto. que es el sacrificio que ellos le hacían con los niños. Amén, así es. Y justo siempre en vísperas de primavera, porque era la forma que Sí. ellos tenían para También. agradecer las cosechas. Sí, discúlpenme que me ha apartado un poco del contexto y así otro hermano puede opinar y yo aprender más.
Amén, amén, mi amado Amén. hermano. Amén, que el Eterno le bendiga, amado. Gracias. Amén. 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 Vamos a darle la oportunidad ahora a nuestro hermano Alexander. Shabbat Shalom nuevamente, hermanitos. Shabbat Shalom, Shabbat nuestro shalom, lindo hermanito. hermanito. Shalom. Shabbat Shabbat shalom, shalom. Alex. Shabbat Eh, shalom para mi hermano. Shabbat Shalom, hermanos. Pues nada, hermanito, recalcar algo que estaba diciendo a medias el día de ayer, algo rapidito, y es que viendo la actitud de Coré y ese espíritu de Coré, cómo se fue regando entre todas esas personas, pues hay que esperar en el Eterno sabe ya qué le depara a cada persona y somos llamados a ser siervos humildes. Ya el Eterno tiene preparado nuestro camino, ahora está en nosotros el hacer, la voluntad. Y por eso tenemos que, en vez de reclamar y quejarnos, que poder crecer espiritualmente. O sea, cuando eso hay que tenerlo en cuenta, la queja atasca el crecimiento espiritual, más bien es como que muestra esa poca decisión, esa poca esperanza y disposición a cambiar, a mejorar, a resolver el problema. Y es por eso que es algo que debe ser eliminado de nosotros, por ejemplo, como el cabrito, que es como terco, pues de su terqueza no recibe nada más que, vamos a decir, maldición, cosas malas. Pero, por ejemplo, si somos dóciles como las ovejas, tal y como Yeshua, como el Padre las va a dividir, o sea, de una forma simbólica, claro, en el fin de los tiempos, las ovejas a la derecha, si no me equivoco, y los cabritos a la izquierda. Si no es así, hermanito, corrígenme. Eh, a eso somos llamados, a ser siervos humildes, aunque seamos siervos inútiles, pero trabajar para el Eterno, o sea, con la obra, con lo que Él nos ha designado, predicar su palabra, estudiar, y pues nada, hermanitos, esforzarnos cada día más. Esfuérzanse y sean valientes. Amén. Esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Amén, amados. Amén. Que el Eterno bendiga a nuestro hermano Alex. No sé si alguno más quisiera la oportunidad, amados. Amén. Amén. Amén, amada. Disculpe que no levante la manito. Bueno, yo estaba hablando con alguien y le decía que con la palabra, quizá muchas personas que la lean y tengan años estudiándola, pero que como algo tan especial que a veces uno leyéndola de nuevo encuentra un tesoro escondido que uno dice, wow, eso estaba ahí, yo lo leí, yo no sabía que eso estaba ahí. Bueno, pues eso ha pasado y me pasó ahora con la rebelión de Core también. Yo anoto todo porque yo me gusta luego de la administración leerlo de nuevo y si tengo que buscar video, busco video y voy fortaleciendo algunas cosas, pero fue muy interesante y muy edificante, la verdad que sí. Yo le doy muchas gracias a Elohim porque me ha traído a este grupo de personas que lo que quieren es servirle y hacer lo que él quiere, lo que él pide que se haga. Y él es que sabe dónde nos lleva y cómo nos mueve, qué cosas nos pone en la boca, porque a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a decir. Yo misma a veces yo me tranco y digo, yo no sé ni qué voy a decir, pero algo me va a salir. Pero así es, hermano. Es cuanto, Shabbat Shalom a todos. Amén, amada. Amén, Shabbat Amén. Shalom. Shalom, hermanita. Amén. Shalom. Así es. Shalom. Así es. Así es, por eso decimos de que la Torá tiene este tremendo crecimiento como si fuera una espiral, ¿verdad? Vamos creciendo siempre de una manera cíclica, pero hacia arriba
y podemos muchas veces leer un mismo pasaje, pero cuando el Eterno nos quiere revelar algo distinto, es tremendo. Vamos, o algo nuevo, mejor dicho. Vamos viendo siempre que el Eterno nos da en su Torá una fuente inagotable de sabiduría. Yo quisiera, antes de que podamos finalizar, primero vamos con el hermano Marcelo. No tenía la pantalla del Zoom acá, perdón, hermano. Me lo van a alejar, ¿eh? Shabbat shalom a todos, y bueno, Shabbat shalom, hermanitos. Chao, shalom. estoy esperando hasta el Shabbat último, shalom. y estaba, sí hablo, no, pero sí, la verdad que es más que nada el agradecimiento por el tiempo, y tanto a todos los chicos que estamos, que nos juntamos, y que estamos acá, y cada uno opinando, más allá de la administración, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, y eso lo valoramos, y es necesario valorarlo, porque, bueno, es lo que nos da pie para seguir, más allá de que, bueno, sabemos que es todo obra para el Eterno, pero a veces nos reconforta también verlos, estar juntos y sentirnos en congregación, y es algo que nos mueve también, y bueno, es necesario. Y la verdad que en la predicación escuchaba todo, y vuelve otra vez, como siempre lo digo, vuelve otra vez, vemos los tesoros escondidos, se nos vuelven a revelar, y hoy leyendo, o hoy con lo que aprendimos, vamos y leemos las escrituras de Rashaúl, de Pablo, y decimos, wow, digamos, no hay nada nuevo, volvía a suceder todo lo mismo. Él peleaba contra aquellos judíos que ponían cosas de judíos en los hermanitos nuevos, y esas cargas pesadas, y es todo lo mismo, volvemos otra vez a lo mismo, y ahí nos damos cuenta que no cambia, lamentablemente, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, el vanagloriarse, el envidiar, la envidia ante otras cosas, siempre es lo mismo, y encima el maligno siempre ahí como león acechando, metiéndonos ideas en la cabeza, al pequeño desliz, está él ahí esperando que caigamos. No digo que vamos a ser, como dice, perfectos, diríamos, solamente que lo interesante que hoy en día tenemos que estar conscientes de que ante ese desliz, nuestra conciencia nos dicta que estamos fuera, y volvemos y retrocedemos y doblegamos rodilla y volvemos a empezar. Y wow, diríamos que bellas palabras todo, y hay algo que se tiene que quedar tranquila la hermana Giseire, porque, a ver, él siempre nos va a llevar a lugares, aquellos que tenemos la posibilidad de predicar, de hablar, de decir, de confesar, no vamos a estar en lugares equivocados, por más que se nos burlen, por más que se nos rían. Pablo en la cárcel estaba feliz cantando, siendo que estaba siendo castigado, o él mismo, Yeshua mismo nos dice que nos va a llevar a lugares donde están los lobos, que seamos astutos, que seamos corderos, pero a la vez astutos, para poder que esa palabra, esa palabra de vida, ese evangelio de vida, de salvación, llegue a las personas. Así que, hermanos, siempre vamos de su mano, siempre tenemos que confiar un poco más en Él, y no dudar tanto como han dudado todo el pueblo de Israel. Por ahí, si estamos en el lugar y nos dicta a grito la conciencia, hablen, digan, hay que hacerlo, porque estamos en el buen camino. Es el Ruach que está trabajando, y no tener miedo de titubear, o de tartamudear. A Ezequiel le dijo, no tengas miedo. A Ezequiel, No tengas a miedo, yo Moshe. estaré contigo donde vayas. Exactamente, acá viene picoteando, viene completando mis ideas, y nos venimos complementando. La verdad que sí, que muy En el lindo. chat.
Muy bella enseñanza y qué bueno deberíamos poder dedicarnos ese tiempo y estar en congregación y poder charlarlo y hablarlo y bueno, invitar a no dudar y que todo se vuelve, todo, no hay nada nuevo bajo el sol, así que como dice en Eclesiastés 1:9, eh, entonces tenemos que seguir. No hay nada nuevo, así que no nos vamos a encontrar con cosas raras. Ya estamos aprendiendo y esto nos viene destapando la vista, haciendo caer esas escamas. Entonces, lo que nos ayuda es la herramienta que ustedes nos dan y la dedicación es la herramienta para nosotros para poder hablar ante nuestros hermanos y ante todas las personas, porque como Yeshua nos dice, no solamente vayan a sus hermanos, a sus familiares, a sus amados, sino vayan hasta los enemigos inclusive. Oren por ellos porque qué más, qué más valiosa la salvación de un enemigo que la salvación de alguien cercano, que sí conoce por ahí la palabra. Así que lamentablemente, bueno, hoy en día el pueblo de Israel se está yendo cada vez más, está dando la espalda, está haciéndolo de pararse enfrente de la tienda, dando la espalda al Eterno en sus puertas. Y bueno, es triste, es lamentable, pero tenemos que seguir, porque este es el camino y no tenemos otra, y nuestra herramienta es la palabra. Y para saber de la palabra hay que nutrirse, hay que alimentarse, y la verdad que ustedes es una luz, un camino que nos han brindado entre todos, la dedicación el tiempo que se toman para hacer, escudriñarla, y hoy traernos estos tesoros que nosotros son como herramienta para poder llevar también esa palabra. También no ser solamente oyentes, sino también ser partícipe, ponerlo en obra, porque ya Jesús mismo dice, el oyente no va a tener esa salvación, no va a tener ese pacto, no es solamente para el oyente, es para el que obra también en su palabra, es para el que tiene emuná y el que trata de llevar esa palabra del evangelio del nuevo del reino a todos, no importa, diríamos, sean enemigos o no sean enemigos, sabemos que está el lobo ahí afuera, sabemos que está el león hambriento y siempre está el acecho, pero no importa, no importa, porque aquel que cuide su vida la perderá, y aquel que pierda su vida en nombre de Yeshua ganará la eternidad. Así que esa siempre, nunca olvidarnos de los pactos, nunca olvidarnos de la promesa que Él nos ha hecho. Así que, amén, hermanos, Shabbat Shalom, y bueno, muy feliz. Muy Shabbat gozoso. shalom, hermanito. ¡Hola, familia! Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Amén. Amén. Shabbat shalom, amados. Y eterna bendiga a nuestro hermano Marcelo y a nuestra hermana Ivana que estaba allí, ¿verdad? Es hermoso ver cómo son como esa pareja de las películas que uno dice una frase, el otro la va terminando y así se complementa. Amén. Shabbat shalom, amados. Mi hermana Sandra también tiene la manito levantada. Shalom a todos mis hermanos. Shabbat shalom, hermanita. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, yo sí les digo que yo estoy medio loca, como que se me corrió un tornillo porque yo me la paso meditando en cada enseñanza. Como yo soy un poquito lenta para escribir, siempre me toca es volver a escuchar las enseñanzas, y entonces ya tengo preparado mi cuaderno y empiezo a tomar nota y yo devuelvo el video y yo vuelvo y escucho y yo vuelvo, o sea, es como, es algo tan espectacular que a mí como que todavía como que no me cabe bien en la cabeza. O sea, saber que hemos escudriñado y hemos leído y hemos aprendido de pronto de una manera donde hace tanto tiempo, o sea, uno se quedaba como a medias diciendo, pero es que aquí tiene que haber algo más, es que esto como que no me cuadra, esto como que no sé. Y ahora con las enseñanzas de nuestro hermano Javi y de Lore, es tan fácil entender. O sea, yo me quedo loca. Es como, como, una
una cosa se va a la otra, conectado en una tradición, una palabra, o sea, todo está ligado. Lo que nos faltaba era la interpretación de poder, así de esa manera como el hermano Javi nos enseña, y poder comprender realmente lo que la palabra nos estaba explicando, estaba diciendo, o sea, esto es maravilloso. Yo todavía como que no me las creo, que yo soy israelita, y ya yo no soy ni de allí, ni de allá, ni de más allá, sino que soy de un pueblo que viene el Eterno peleando por él desde el principio, y yo hago parte de su remanente, y entonces yo estoy feliz porque es una cosa de hermanos, me falta mucho para aprender, dándole gracias al Eterno por por mi hermano Javi, ay, no tan lindo, por mi hermana Lore, que eso se coge y se desenvuelve de una manera que uno se queda, wow, y por todos mis hermanos que siempre están ahí pendientes de nosotros, los chiquitines, pero estamos felices, de verdad, gracias por su tiempo, por todo este amor, y algún día salir también a hablar de nuestro Adón Yeshua y a contar las maravillas, las cosas maravillosas que hasta el momento se nos están abriendo los ojos para entender. Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shabbat shalom. shalom, mamá. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Amén. Amén, amén. Y bueno, podemos escuchar a nuestra hermana ese gozo de la salvación en Yeshua. Es maravilloso poder oírla tan alegre recibiendo el mensaje de las Escrituras amadas. Así que el Eterno le bendiga y le guarde y toda gloria sea siempre a Él. Mi hermana Elsie también tiene la manita levantada. Amén. Shabbat shalom, hermanitos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. A mí me encanta el acento que tiene la hermanita Sandra. Cada vez que habla se me hace bien bonito su acento, el de los colombianos. Pues gracias, hermanito Javi, por tan bonita enseñanza. Ayer yo decía también que por lo mismo era luego bien importante que nos congregáramos, porque así el Eterno nos habla de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Y nos hace que nos llenemos de gozo, y ese es el Ruach que el Señor Yeshua cuando se fue dijo que nos iba a dejar y nos iba a enseñar, y Él es el que nos revela todas las cosas por medio de su palabra. Y pues nada, hermanito, muchas gracias por la enseñanza, y que ya el último nomás para darle las gracias al hermanito y decirles a todos que los amo mucho. Y pues bueno, hay que seguir aprendiendo, y yo también estoy muy feliz también porque también acabo de hacer mi tevilá. Entonces esto también, ay, es un gran gozo también. Y sí entiendo a veces a la hermanita porque a veces estamos en otros lugares y no sabemos nada, y cuando llegamos aquí decimos, ay Señor, no sabemos ni cómo agradecerle al Señor de tanta misericordia, ya no sabemos ni cómo poner, ni cómo hacer, ni qué decir, ni nada, solamente ser obedientes a la Torá, y eso es amar al Padre también. Muchas gracias, hermanito Javi. Shabbat shalom, hermanos. Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Amén. Amén. Shabbat shalom, mi hermana Elsie. Aleluya, hermanos. La gloria sea para el Eterno y por este gozo que Él nos da de poder reunirnos, y no es lo mismo, ¿verdad? Estudiar la paracha solos, que cuando estamos todos juntos, quizás no físicamente, pero tener este roce es de mucha edificación para todos. Antes de que podamos agradecer al Eterno por esta administración, hermanos, quiero mostrarles el libro de Judas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, que es donde se hace referencia a Coré también. Y vamos a leer un poquito el contexto desde el 8 en adelante. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Hasatán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, Adonai te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Eso es lo que quería Coré, apacentarse a sí mismo, hacerse riquezas, tener un estatus, un lugar. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino Adonai con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ok? Entonces, amados, vemos los duros términos de la carta de Judas con referente a aquellos que siguen actuando de la misma manera que Coré. Dice que son nubes que van de un lado a otro, no tienen ningún peso, nada lo sustenta, no dan fruto, etc. Entonces, tomemos todo lo que hemos aprendido el día de hoy, amados, y llevémoslo a la práctica también. Vamos a orar. Abacadosh, en esta hora nos dirigimos delante de ti para poder darte gracias, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza, por esta administración, por todo lo que tú nos concedes, por todo lo que tú nos das, Adonai. Gracias te damos y exaltamos tu nombre por tu bendita misericordia. Abba, en esta hora te queremos pedir de que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú nos guías. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de lo que hemos aprendido. Que no lo olvidemos tan pronto como cuando vamos a dormir y la noche pasa, sino que seamos meditadores en tu palabra y que podamos ser hacedores de esta. Gracias te damos porque tú eres quien nos sacia, tú eres quien nos enseñas, Padre. Tú eres quien nos ministra, toda honra y toda gloria solamente a ti te pertenece, Padre eterno, porque tú eres el Elohim de Israel, tú eres nuestro creador y tú eres el dador de la Torá. Gracias te damos, Padre, por indicarnos, ocuparnos de las palabras de tu Torá. Bendito sea tu nombre, Abacadosh. Te agradecemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amados. Amén. 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 Amén.